Bueno, nos disponemos a recibir la palabra del Señor. Los invito a que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Ustedes recuerdan que hace 8 días iniciamos una nueva serie. Esa serie que está en el marco del discipulado. Pero ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿O todavía no la tienen muy fresquita en la memoria? ¿Cómo lo sabrán? Es por ahí, ¿cierto? Por ahí. Muy bien, Lidia. ¿Cómo lo sabrán? Y hoy queremos responder a esa pregunta de esta manera. Por la manifestación de su poder. ¿Cómo lo sabrán? Por la manifestación de su poder. Es que tenemos hoy enfrente de nosotros uno de los milagros más sobresalientes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, por dejarnos el registro de tus obras maravillosas. Como cantábamos esta mañana, Dios poderoso. La historia nos cuenta de tus hechos, la creación nos cuenta de quién eres tú. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vislumbrar en tu palabra el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos ser como aquellos que se acercaron a Jesús con hambre, pero déjanos, Señor, acercarnos con hambre espiritual para recibir de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme decirles algo de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro en el Evangelio de Juan ocupa uno de los cuatro señales de las 7 que Juan menciona. Si bien es cierto que Jesús hizo muchos milagros, Juan especialmente se ubicó en 7 de estos. Y él usa esos 7 milagros o 7 señales para mostrar algo de la identidad de Jesús. Eso es muy importante en el Evangelio de Juan. Así que esta es la 4ª señal que tenemos aquí. Pero además este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, escuche esto, es el único milagro después de la resurrección, o exceptando la resurrección, que se cuenta en todos los evangelios. Es el único de los milagros de Jesús que se cuenta en todos los evangelios. Y ya por ahí nos muestra mucho de la importancia de este acto que Jesús lleva a cabo. Aquí en Juan es mucho más teológico, ya vamos a mirar por qué el capítulo 6 despliega mucho del significado de este milagro. Aunque todos los milagros de Jesús fueron sobresalientes y asombrosos, estamos creo que todos de acuerdo con eso, la alimentación de los 5,000 demostró el poder creador del Señor. Digamos, fue una obra que sobrepasó en un sentido, no solamente por
por el asunto, digamos, de la creación que hubo en ese instante, pero también por el alcance de este milagro. Aquí dice la escritura que habían, ¿cuántos hombres más o menos? 5.000, pero ahí no se cuentan ni mujeres ni niños, entonces imagínense ustedes el alcance de este milagro, ¿verdad? Otros milagros pues sirvieron para bendecir a una persona, ¿cierto? Máximo una familia que había perdido un ser querido, pero aquí tenemos miles de personas siendo afectadas por el poder del Señor. Bueno, con eso yo quiero que entremos a este pasaje y que podamos de alguna manera identificar en nuestra vida cuando muchas veces nuestras motivaciones y nuestras acciones reflejan nuestra falta de fe. Y cómo en medio de eso es que un relato como este viene para recordarnos el poder de Dios y conducirnos verdaderamente a verle al Señor como el Dios verdadero y a confiar solamente en Él. Y para eso quiero usar 4 palabras, 4 palabritas que nos van a ayudar como a hacer un recorrido por este texto y poder ver la manifestación del poder del Señor. Entonces, estas son las 4 palabritas. Una necesidad, una pregunta, un milagro y un propósito. Esas son las 4 palabras que vamos a mirar en esta mañana y que nos hacen como el hilo conductor de este sermón. Bueno, lo primero, una necesidad que mostró la compasión de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno mira las historias bíblicas y hemos estado leyendo los evangelios en este comienzo de año, uno puede notar que Jesús era poderoso y él podía, digamos, exhibir su identidad de muchas maneras. Por ejemplo, ¿ustedes imaginan que Jesús hubiese decidido volar por Jerusalén? ¿Cómo sería eso? Imagínense ustedes, Jesús volando por Jerusalén, por Galilea. Imagínense el impacto que tendría eso en la gente, como cuando vemos películas de superhéroes, ¿verdad? Que genera tanto impacto. O si Jesús, por ejemplo, hubiese decidido desaparecerse y aparecer en otro lugar. Maravilloso, ¿verdad? Yo creo que la gente hubiera estado fascinada con eso. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Satanás tentó a Jesús y le dijo, si te tiras, tírate de este lugar tan alto, ¿se acuerdan? Y porque la palabra dice que Él enviará a sus ángeles para que te protejan. Claro, una oportunidad maravillosa para que Jesús lograra captar la atención de mucha gente. Pero saben, Jesús mostró o evidenció su poder en medio de la compasión. Y eso es muy importante porque nos deja ver el carácter de nuestro Dios y el corazón de nuestro Señor. Miren que aquí dice que cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos. Ahora, Marcos nos dice que ellos habían pasado todo el día enseñando la palabra. Jesús había enseñado todo el día la palabra y ellos estaban agotados y habían tenido como un momentico para alejarse y estar solos ahí, Jesús con sus discípulos, para tomar un poquito de descanso. Y cuando están comenzando a eso, sorpresa, interrumpe una gran multitud a Jesús y a sus discípulos. Pero lo interesante de todo es que Jesús, cuando mira a esta multitud, Jesús ve una necesidad. Y eso nos muestra mucho el corazón de nuestro Señor. Que Jesús conocía una necesidad de esta gente. Y Él ve que ellos son una multitud que ha pasado todo el día sin comer y que necesitan alimento físico, que necesita que alguien les atienda en este momento. Ahora, déjenme decir lo siguiente, esta multitud era una multitud necia. No era una multitud que seguía a Jesús por razones, digamos, correctas. No estaban buscando a Jesús con un verdadero arrepentimiento, ni creían que Él fuera realmente Dios, o el Hijo de Dios, o el enviado de Dios, sino que Juan nos dice que ellos seguían a Jesús porque veían señales milagrosas de ver sanación de enfermos. Miren la intención o la motivación que ellos tenían para seguir a Jesús. Ellos estaban fascinados con Jesús, porque de alguna manera Jesús les despertaba tantas emociones, ¿verdad?, a la luz de sus milagros. Sin embargo, a pesar de eso y de que Jesús conocía eso en los corazones, Jesús vio una necesidad en sus vidas. Y Jesús vio que ellos eran una multitud que tenía hambre en ese momento. Dice Marcos que el Señor tuvo compasión de ellos. Y en Lucas dice que los vio como ovejas sin pastor. Miren el corazón de nuestro Señor.
A pesar de que ellos querían un beneficio personal y estaban buscando emociones, Jesús actuó con ellos con compasión. Saben, cuando nosotros miramos el carácter de nuestro Señor y nosotros hablamos del discipulado, de que somos imitadores de Él, nos hace pensar de que tú y yo somos llamados a tener compasión por otros, porque esa es una manera de imitar el carácter de nuestro Señor. Déjeme decir lo que encontré una definición sobre compasión. Dice que la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Es decir, que Jesús experimentó dentro de sí la necesidad de aportar o de ayudar a esta población, a esta multitud que estaba en este momento en un momento difícil. Y saben, llegó en un momento en el que ellos no lo esperaban, interrumpió. Y es que, saben, hermanos, yo pensaba en esto, que a nosotros cuando nos vienen las necesidades de otros, nos vienen en momentos en que no estamos esperando, posiblemente. Es decir, no hay como una agenda para eso, ¿verdad? Nos llega en cualquier momento y en cierto sentido nos desacomoda. Pero es precisamente lo que quiere mostrar acá, la compasión de nosotros por esa necesidad. Quizás si uno piensa en cómo vio Jesús a la multitud, nos hace pensar a nosotros cómo es que tú y yo vemos a quienes están a nuestro lado. ¿Cómo es que tú y yo los percibimos? ¿Cómo es que tú y yo podemos ver a la gente que está a nuestro lado? Quizá con indiferencia, no nos interesan. Quizá con rabia. Es posible que los discípulos tuvieran cierta incomodidad, porque ellos estaban cansados y agotados, querían descansar. Y aquí está esta multitud otra vez buscando al maestro y ahora, imagínense, sin comer. Pero tantas emociones o sentimientos pueden generar la necesidad de otro. ¿Qué es lo que tú estás viendo a tu alrededor? ¿Qué es lo que tú ves en otros? Bueno, esta necesidad llevó o nos formuló una pregunta, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y es una pregunta que levantó Jesús y que se la hizo a Felipe. No sabemos por qué razón Jesús la hizo a Felipe, pero lo cierto es que la hace a él. Posiblemente algunos dicen que Felipe era como el encargado de la logística, de la organización, de algunos eventos de Jesús. Entonces posiblemente por eso Jesús refiere esa pregunta a él. Y miren la pregunta: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ahora uno piensa en Felipe, y esta pregunta fue indirecta para todos los que estaban ahí, los discípulos. Pero uno piensa, ¿cómo se sentiría Felipe frente a tal pregunta? ¿No les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, están esperando una visita y les dicen que van a ir 2 y cuando ustedes se dan cuenta vienen como 10? Y usted no estaba preparado para eso. Y aunque muchas veces sirve echarle más agua a la sopa, a veces no es tan suficiente. O uno como anfitrión no queda tan contento de eso, ¿verdad? Pero imagínense a Felipe, que el Señor le dice, ¿cómo vamos nosotros a alimentar a toda esta gente? Una pregunta que sorprendía, ¿verdad? A Felipe. Y miren lo que Felipe le dijo: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Ahora, otro discípulo interviene en la cena. Este es Andrés, el hermano de Pedro. Y él dice, mira, aquí hay un muchacho, lo acabamos de encontrar, y este muchacho tiene 5 panes, ¿verdad? Y tiene 2 pescados. Pero Andrés se pregunta, o le pregunta a Jesús, pero ¿qué vamos a hacer apenas con esto para alimentar a tantas personas? Ahora déjenme hacer el énfasis aquí sobre lo que dice Juan. Esto lo preguntó Jesús para poner a prueba a Felipe y a los discípulos. Jesús ya sabía qué iba a hacer. Él no estaba buscando ideas o superideas de los discípulos. Más bien lo que Jesús estaba haciendo era aprovechando una situación de necesidad para darle una lección a los suyos, a sus discípulos, acerca de la fe, para fortalecer su fe. Y es que miren, hermanos, aunque los discípulos hicieron una acertada evaluación, yo no sé, Felipe, de dónde sacó esas cifras, pero yo creo que era muy capaz, ¿cierto? Porque él rápidamente miró la multitud y dijo, aquí se necesita por lo menos lo equivalente a 8 meses de trabajo. Era muy pilo, Felipe. Pero hubo un error en los discípulos, y es que ellos dejaron por fuera de esa ecuación a Jesús.
Aunque Jesús estaba presente en ese momento, para ellos Jesús no hacía parte de la solución. Ahora, hay un elemento muy importante en el Evangelio de Juan, y es que dice en el capítulo 2 que el milagro que Jesús o que Dios usó para que los discípulos creyeran fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan de ese milagro de las bodas de Caná? Y allí Jesús utilizó este agua, un elemento natural, y lo convirtió en vino. ¿Y quiénes estaban allí? Eran los discípulos, y dice allí Juan que ellos creyeron por ese milagro. Ahora, ¿qué pasa aquí en este momento? Ellos han olvidado por completo eso. Y para los discípulos o para Felipe, Jesús no era parte de la solución. Aunque Él estaba con ellos, no era parte, digamos, de la posibilidad. Y yo creo, hermanos, que el Señor nos pone a nosotros en situaciones de ese tipo. Nos pone en situaciones en las que nos hace darnos cuenta de nuestra incapacidad. Y nos pone en situaciones en las que nos hace dar cuenta de que nuestros recursos son limitados. Y el Señor crea escenarios y aprovecha situaciones de tu vida. Quizá hoy, para ti hoy sea un día de esos en los que tú te sientes limitado o limitada, en los que tú sientes que quizá los recursos que tienes no son suficientes o que quizá te falta algo. Pero es precisamente que Dios te ha puesto en ese lugar para desafiar tu fe y tu confianza en el Señor. Porque precisamente es eso lo que hace descubrir nuestro corazón. Si hemos visto el obrar del Señor, ¿dónde está Él ahora en este problema? ¿Dónde está Él ahora en esta situación? Quizá tú estás en un problema hoy, o en una situación difícil hoy, pero tu mirada hacia las cosas terrenales y físicas te han hecho perder la vista de Jesús, y Jesús parece que no está dentro de tu escenario. Y eso es lo que Jesús quiere llamar la atención de sus discípulos aquí. El Señor te pone a ti y a mí en escenarios donde no podemos hacer nada, donde perdemos el control, donde no tenemos los recursos suficientes. ¿Saben para qué? Para conducirnos a apreciar lo que solo Él puede hacer. Y esa es la razón por la cual Jesús, luego de ese diálogo, comienza uno de los milagros más maravillosos. Y eso nos lleva entonces a nuestra tercera palabrita. Hemos hablado de la necesidad, una pregunta y ahora un milagro. Un milagro que evidenció el poder divino de Jesús. Nosotros pues generalmente no estamos desde aquí hablando acerca de que, por ejemplo, estas ideas de que tú necesitas un milagro hoy, ¿cierto? O de que tú mereces un milagro, o de que tú tienes que reclamar un milagro, que en muchos contextos eso es lo que más se acentúa. Pero si hacemos esa claridad, también tenemos que hacer esta otra, y es que tú y yo no podemos perder de vista quién es nuestro Dios y el poder que tiene nuestro Señor. Debemos tener cuidado con eso, porque fácilmente podemos olvidar eso en nuestras vidas. ¿Saben? Hace un tiempo, unas tantas veces que nuestros hijos se han enfermado, pero recuerdo una, no fue nada grave, pero nuestra hija se enfermó de algo. No me acuerdo exactamente de qué, pero me acuerdo la escena que ya les voy a contar. Ella se enfermó y estábamos orando por ella para que el Señor la sanara y todo eso. Y pues efectivamente se sanó. Y recuerdo que en ese tiempo, en esos momentos, pues alguien nos llamó y le contamos que la niña estaba bien y me preguntó, ¿y qué, ya se sanó? ¿Y qué pasó? Y yo le dije, pues no sabemos qué pasó, pero ya se sanó. Es como algo misterioso, como no sabemos qué ocurrió. Y yo colgué la llamada y fue como si el Señor viniera a mi corazón y me hizo pensar, ¿y tú no estabas orando por eso? Y ahora tu respuesta es, yo no sé. ¿Saben? Eso refleja mucho de nuestra falta de fe. De que decimos que creemos en un Dios grande y poderoso, pero en la cotidianidad es como si lo sacáramos de lado. Es como que se pierde de vista nuestro Señor. Y estamos tan enfocados en nosotros que olvidamos delante de quién estamos. Y este es nuestro Dios poderoso, como cantábamos hace un rato en la canción, ¿no? Dios poderoso. Esta historia nos muestra como un anfitrión que está recibiendo a sus invitados, que los hace sentar y les provee de alimento. Dice que más o menos eran 5,000 hombres, pero ya hemos dicho que eran mucho más que eso. Imagínense ustedes casi 15,000 o 20,000 personas, yo no sé, yo creo que eso es como, no sé, llenar la mitad del estadio seguramente, posible sea más o menos. Imagínense la multitud de gente. Ahora, Jesús tiene el pan en sus manos
Y yo no sé cómo usted se imagina ese escenario, pero Jesús comienza a partir el pan y comienza a multiplicarse en sus manos. Pan que no surgió de la tierra, peces que no habían estado en el mar, comenzaron a brotar de la mano de Jesús. Este milagro creativo de nuestro Señor, de crear, de hacer algo impensable. Imagínense la atención de los discípulos sobre ese momento y ver que se estaba multiplicando y que ellos eran testigos de ese poder y que ellos estaban siendo participantes de la obra de Dios. Eso me parece muy significativo, ¿saben? Que Jesús les dice, vayan y repartan esto, distribúyanlo, denlo. Ellos estaban participando del poder de Dios y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. El poder no está en ti, ni está en mí. Saben, muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, seres queridos que no conocen del Señor y estamos pensando cómo vamos a hacer, cómo haremos para que conozcan del Señor y tenemos esta carga en nuestro corazón, pero un texto como esto nos está diciendo es que no es en tus fuerzas, no es tu capacidad, no eres tú, no es lo que tú puedes hacer, es lo que yo puedo hacer con mi poder, es que déjame hacer, yo quiero mostrarte quién soy yo. Y tú y yo lo que somos es testigos de eso y participantes de ese poder del Señor. Y eso es bellamente un regalo que el Señor nos da a ti y que nos da a todos. Este milagro tiene como esa idea de precisamente hacer que nosotros seamos opacados y que realmente el Señor sea exaltado. Y eso nos lleva a nuestra última palabra. Nuestra última palabra de este sermón es un propósito. Porque este milagro tiene el propósito de mostrar la identidad y de resaltar a Jesús, al Señor. Miren lo que dice, por ejemplo, estos textos. Dice lo siguiente, bueno, déjenme decir antes de eso lo siguiente. La multitud, cuando vio que Jesús había multiplicado el pan, ¿a qué escena se les parece a ustedes esta? ¿Recuerdan? Antiguo Testamento, multiplicación de panes, había hambre. El maná, ¿cierto? El maná, eso estaba en la memoria, eso estaba en el ADN del pueblo de Israel. Y cuando ellos ven que Jesús está multiplicando el pan en las manos y que no había nada, ellos automáticamente relacionan a este evento, a este Jesús con Moisés. Y recuerdan que en el Antiguo Testamento se había dicho que habría un profeta que se levantaría para hacer las mismas señales de Moisés. Por eso ellos dicen, en verdad, este es el profeta. Noten, no porque ellos creyeran que Jesús era el Señor, más bien porque ellos vieron una señal que les satisfacía una situación en ese momento. Ellos dijeron, este es Moisés, este es el nuevo Moisés, y creyeron en él y dijeron, vamos a colocarlo como rey. Ellos estaban cercanos a la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de la Pascua se reunía todo Israel y había un gran sentimiento, digámoslo, patriota. Y claro, ellos querían colocar a Jesús como el rey de ellos, pero no como el Señor, más bien como uno que satisfacía sus necesidades, sus luchas, que les sanaba, que les proveía pan, pero no como el Mesías que la palabra anunciaba. Así que el propósito no era ese era un propósito equivocado. El propósito de esta señal era mostrar quién era verdaderamente Jesús. Déjenme leer solamente estos dos versos. Miren, en el capítulo 5, versículo 36 del mismo Evangelio de Juan, dice así: porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Noten, eso es lo que testifica. En el capítulo 10, versículo 25 dice, ya se lo he dicho antes a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Y en una oportunidad, cuando Juan el Bautista estaba prisionero, él entró en cierta lucha, Juan el Bautista. Y él le dijo a sus discípulos, por favor, pregúntenle a Jesús si él es el verdadero que habíamos de esperar o hay otro. Así que ellos van donde Jesús y le dicen, maestro, Juan te envía a preguntar si eres tú. Imagínense. Y Jesús dice, cuéntenle lo que está sucediendo, que los ciegos están siendo sanados, que los cojos están caminando, que los endemoniados están siendo libres. Cuéntenle eso, porque Jesús sabía que lo que él hacía era una señal para ellos de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Él era el Mesías.
Este acto maravilloso, ¿saben? De la multiplicación de los panes y de los peces, es como el telón de fondo, como el preámbulo para lo que Jesús vendría a decir a continuación. Miren conmigo, por favor, el versículo 32, y vamos terminando con esto. Versículo 32 al 36 de este capítulo de Juan, capítulo 6. Jesús confronta a la multitud y les dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Saben? Mientras toda esta gente buscaba a Jesús, porque Él les daba de comer, Jesús hizo este milagro para representar de manera tan bella el Evangelio. Él estaba diciendo, ustedes necesitan algo más que alimento físico. Ustedes necesitan saciar sus corazones, saciar su alma. Y Él dijo, yo soy el pan, coman de mí y ustedes serán saciados para siempre. Miren, lo que agobia nuestra vida no son las necesidades físicas. Yo sé que son difíciles. La salud, cuando la salud falta, yo sé que es duro. Cuando hay escasez, también. Dios conoce esas necesidades. Dios sabe que tú como hijo, como hija de Dios, pasas por eso. Jesús conocía. Este es pan que el Señor dio físico. Pero sabes, Jesús sabe que hay una necesidad que agobia mayormente a nuestro corazón y a nuestra vida, que es el hambre espiritual, que es el hambre de nuestras almas. Y por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y hace un momentico hablábamos sobre esto de qué tú te estás alimentando, de qué tú te estás alimentando. Este milagro se nos relata para recordar en nuestra historia de vida quién es la figura central, quién es el más importante, y que sus milagros son producidos por su poder, no por nosotros, por Él. Y quiero terminar con estas dos aplicaciones para ir a algo que tendremos hoy, muy especial, y es la Santa Cena, que yo sé que todos ustedes, como nosotros, hemos tenido la nostalgia de la Santa Cena, de que no hemos podido partir el pan o tener la comunión, y hoy vamos a hacerlo aquí, ya indicaremos cómo será. Pero déjenme decir dos aplicaciones para esta predicación. Hemos comenzado preguntando cómo lo sabrán, y hemos respondido por la manifestación de su poder. Miren, un llamado para ti y para mí es a salir de nuestra comodidad y a sentir compasión por los que están a nuestro alrededor. La necesidad de otros te va a llegar a ti cuando menos lo esperes y te va a desafiar a desacomodarte. Y la pregunta es, ¿cómo tú vas a reaccionar frente a eso? ¿Con rabia, con menosprecio, con indiferencia? ¿O vas a responder como respondió Jesús? Con amor, con compasión. En eso debemos pensar, porque ese es precisamente el Evangelio que tú y yo hemos recibido del Señor para dar a otros. Pero también tú hoy puedes sentirte como alguien que no cuenta con los recursos. Quizá tú te sientes hoy incapaz, te sientes que no cuentas con lo que requieres, o que tú quisieras tener otras cosas, otros dones, otros talentos, otro nivel de vida, o otro lugar donde hubiesen nacido. Yo no sé, tantas cosas que nos hacen pensar que nosotros estamos limitados, y está bien que nos veamos limitados, pero recuerda, el poder viene de nuestro Señor. Él es quien suple, Él es quien hace, no somos nosotros. Tú y yo apenas somos instrumentos en manos de Dios para llevar a cabo su obra. Recuerden, como Pablo dijo en Corintios, que este poder había sido puesto en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder fuera de Dios y no de nosotros. En otras palabras, para que Él sea glorificado, Él sea exaltado y no nosotros.